Muy buenas tardes, les habla el hermano Juan Francisco Luna de la Iglesia de Cristo de Benecer, Córdoba de Veracruz. Y el día de hoy les vamos a hablar acerca de algo que ya les habíamos tenido prometido, que se llama la evolución de la fe. Así que le pido por favor que se quede y que escuche esto, sí que seguramente va a ser de bendición para usted y pues para todos aquellos que lo vean. Bueno, vamos a comenzar. Estamos hablando de lo que es la evolución, ¿sí? Y antes que nada vamos a tener que poner sobre la mesa algunos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el primero, ¿sí? Dice, el concepto de evolución refiere al cambio de condición que da origen a una nueva forma de determinado objeto de estudio o análisis. Es importante marcar que las evoluciones son procesos graduales. Y luego por aquí tenemos otra definición que dice serie de transformaciones continuas que va experimentando la naturaleza y los seres que la componen. Entonces, de acuerdo con sí, con esto es que hay un cambio, ¿sí? Hay un cambio en alguna persona, ¿sí? O en cualquier cosa, ¿verdad? Dentro de lo que es la naturaleza, ¿verdad? Sí, o incluso ideas también van cambiando, van evolucionando, se van desarrollando, incluso, por ejemplo, que aquí tenemos otra definición, dice, por ejemplo, desarrollo de las cosas o de los organismos, desarrollo, transformación, cambio, variación, alteración, estos son sinónimos. Progreso, desarrollo, crecimiento, avance, mejoría, cambio o alteración en la conducta o actitud, mudanza, alteración, cambio, transformación. Entonces todo lo que sea un cambio, sí, si todo lo que sea un cambio es una evolución y siempre se espera que esa evolución sea positiva. Cuando es una evolución negativa, cuando va en detrimento de la cosa, por decirlo así, que está evolucionando, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay una involución y por lo tanto esa cosa, ¿sí? Ese organismo o esa idea tiende a perecer. Pero bueno, el caso de la evolución es para evolucionar, para mejorar. Entonces vamos a hablar precisamente acerca de esto y vamos a hablar de lo que es la evolución de la fe y vamos a poner sobre la mesa la primera un árbol genealógico, ¿sí? Porque ahí se puede dibujar mejor lo que yo les quiero comentar. Entonces vamos a ir a Lucas 3 del 23 al 28. Dice así, dice así la palabra de Dios. Claro, no lo voy a leer todo, ¿verdad? Porque está demasiado largo y pues hay bastantes cosas que tocar. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, de Elí, etcétera, etcétera. Ahí se puede usted dar cuenta. Por ahí pasamos por Zorobabel, pasamos por David, por Abraham y por último, o bueno, más bien, y hasta el principio, ¿verdad? De la cadena, ¿sí? De Adán, hijo de Dios. Entonces aquí nos está poniendo un árbol genealógico y nos está diciendo desde dónde viene Jesús, sí, nos va mandando hasta el origen, ¿sí? Y, y ¿cómo se llama? Y entonces ahí podemos dibujar por ahí un árbol genealógico que nos va diciendo, ¿verdad? Que a través de estas personas también hubo cierta evolución, ¿sí? En cuanto a la fe. Y les voy a decir por qué. No, pero ¿por qué, Juan Francisco? Que no desde un principio Dios estuvo con Adán y habló con Adán, sí, sí, pero la fe, sí, o el trato con Dios fue evolucionando, sí, si se acuerda usted, por ejemplo, si se acuerda usted, al principio cuando Dios creó a Adán y Eva solamente le dijo a Adán, tú te vas a encargar de, de labrar el huerto del Edén y le vas a poner nombre a los animalitos. Eso fue todo lo que le dijo. Ah, y también le dijo, y no comas del árbol, ¿verdad? De la ciencia del bien y del mal. Y eso fue todo, prácticamente lo que Dios le dijo. Entonces, de unas cuantas palabras, sí, o vamos a decirlo así, fue cambiando la relación con Dios, con la humanidad, y después lo vamos a ir viendo, sí. Entonces, pero eso fue prácticamente lo que Dios habló con Adán y luego no volvió a hablar hasta que Adán cayó, sí, hasta que pecó. Pero vamos a continuar, sí, y ya de ahí vamos a ponerles algunos gráficos. Ponga usted atención, por favor. Dice aquí, por ejemplo, dice, vosotros adoráis, Juan 4:22 de la Biblia Félix Torres Amat. Dice, vosotros adoráis lo que no conocéis, pues sabéis poco,
pues sabéis poco de Dios, pero nosotros adoramos lo que conocemos porque el Salvador, vamos a quitarle la salud, porque, o como quiera, o el Salvador procede de los judíos. Esta es la Biblia Félix Torres Amat. Entonces aquí nos está diciendo el Señor Jesús, Yeshua, nos está diciendo de dónde procede la salvación, ¿sí? De los judíos, ¿sí? Eh, Hablando de la versión de cualquier otra versión, normalmente, por ejemplo, la que está muy extendida, la Biblia que está muy extendida es la Reina Valera. Pero si usted checa, por ejemplo, alguna otra, bueno, por ejemplo, en el caso de esta dice El Salvador procede de los judíos, ¿sí? Y cuando habla, por ejemplo, la Reina Valera dice la salvación viene de los judíos, pues entonces aquí nos está diciendo también que hay una línea, ¿sí? Hay una línea que aunque el Salvador vino, aunque Yeshua vino, él estaba diciendo, ¿verdad? Que él venía de esa línea, ¿sí? Y esa línea no se puede salir, ¿sí? Entonces, por favor, no se vaya a espantar y no vaya a pensar de que lo quiero judaizar. Pero la escritura es la escritura. Y más adelante, si usted me permite terminar, ¿verdad? De exponer lo que le tengo que exponer, pues ya entonces ya usted ya descansará, ¿verdad? Pero en un principio esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora le había yo prometido un gráfico. Fíjese bien. Aquí en este gráfico que le estoy poniendo, voy a agrandar para que lo pueda usted ver. Dice cuál es la evolución de la fe. Ahí lo estoy poniendo, se la voy a poner rápida porque yo quiero hablarle más en lugar de caracterizarme con un gráfico. Nos está diciendo cuál es el desarrollo. Al principio, sí hay un comienzo de la relación, como le decía yo con Adán y Eva. Sí, fueron unas cuantas instrucciones y luego fue una sentencia, ¿verdad? Por no haber acatado las indicaciones de Adonai Elohim. Después ya cuando está con Anoch, ¿verdad? Ya hubo una relación más profunda, así incluso la escritura nos dice que la Torah nos dice que que Yahvé se llevó a Anoch. ¿Por qué? Porque Anoch caminó con Elohim, ¿sí? Entonces eso es lo que dice, quiere decir que ya hubo un mejor diálogo, hubo prácticamente una relación tan fuerte, ¿verdad? Que pues mejor se lo llevó, ¿verdad? Antes de que viniera lo del diluvio y todo eso, que bueno, finalmente los que se quedaron, ¿verdad? Una familia, 8 personas se salvaron. Pero a Dios le plació que Noé no conociera la muerte física. Después viene Noé, sí, y ya hay otro tipo de relación con él, ¿verdad? Hay otro tipo de relación y hay un reinicio de la población de la tierra, ¿sí? A él lo salva, pero lo deja en la tierra, ¿sí? No lo salva llevándoselo de aquí, sino lo salva quedándose aquí, ¿sí? Y repoblando la tierra. Después con Abraham viene y le hace la promesa, ¿sí? Y de ahí normalmente decimos, bueno, dicen los judíos, ¿verdad? Que incluso se puede decir que nosotros también estamos ahí metidos. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que Él es padre de circuncisos e incircuncisos por medio de la fe. Usted lo va a ir checando, ¿sí? En la escritura, ¿verdad? Y con las citas que le voy a dar. Y luego así se va, inicio de la ley mosaica, ¿sí? Vamos poniendo como una especie de, vamos ahí a una manera, ¿cómo le podría decir? Ah, para que se vaya entendiendo, ¿verdad? Una manera gráfica cómo ha sido el crecimiento, ¿verdad? Incluso con el pueblo de Israel sí llegó. Y si usted recuerda que hay un pasaje en la Biblia que dice que Adonai Elohim se refiere a Efraín como un muchacho. Pues usted puede agarrar la Biblia con una concordancia y lo puede checar. Y bueno, y ya llegamos hasta lo que es Yeshua. Pero no voy a explicar ahorita eso, voy a irme más adelante, ¿sí? Entonces yo nada más quería hacerle ver o sea, con unos pequeños ejemplos, con unos cuantos personajes de la Biblia, que la relación ha ido creciendo, ¿sí? Tanto a nivel de palabras como a nivel de relación. Por ejemplo, no fue la misma comunicación que tuvo Noé con, con Adonai Elohim que como la tuvo Abraham
y verdad, y luego cuando la tuvo con Moisés, que ya le dio la ley, la Torá y todo eso, ¿verdad? Sí, ya, y bueno, pues todo lo que hizo todo el proceso que tuvo Moshe hasta que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y pues pretendía, ¿verdad?, llevarlos hasta la tierra de Canaán, cosa que ya no logró Moshe, sino que tuvo que hacerlo Yoshua. Bueno, entonces vamos a continuar. Quiero mostrarle esto, pero esto era lo que quería que usted viera, que hubo un crecimiento, ¿sí? Es también como cuando usted, por ejemplo, habla usted con su hijo, tiene usted un hijo recién nacido, y usted le empieza a hablar y le empieza a hablar poquitas palabras para que él con su cerebrito, ¿verdad?, las vaya captando, vaya entendiendo, ¿sí? Y conforme el niño va creciendo, pues va teniendo una mayor madurez en su cerebro y ya va comprendiendo más cosas. Entonces esto fue lo que pasó igual con el pueblo de Israel, sí, que ellos fueron poco a poco creciendo, pero llegó un punto, ¿verdad?, que como muchachos desobedientes ya no quisieron escuchar a Elohim, y pues gracias a eso, ¿verdad? ¿Verdad? A nosotros todos los que hemos creído en el Mashiach o en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues se nos dio, ¿verdad?, esa gracia de poder ser injertados, ¿verdad?, en el árbol. Nuevamente estamos hablando de un árbol, ¿sí? Una revolución. Entonces, pero vamos a continuar. Dice aquí, hablando acerca de los judíos, sí, porque nosotros como seguidores de Yeshua sabemos perfectamente bien que nosotros somos injertados, que nosotros somos ahora la iglesia de Cristo, pero bueno, nosotros, yo no sé, pero yo quería yo hacer esta predica porque a veces yo lo llegué a pensar, no sé usted, que bueno, ya el pueblo judío pues ya, ¿no? Ya había sido desechado, ¿verdad? No estoy diciendo de ahora, estoy diciendo de antes, ¿verdad? Igual también es por falta de preparación, por falta de conocimiento, ¿verdad? Este, que ya el pueblo judío pues ya estaba por allá, ellos ya no tenían nada que ver con Dios, pero no, de hecho sí. Y de hecho fíjese lo que dice aquí, dice, ¿qué ventaja, dice Pablo a los romanos, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aproveche la circuncisión? Dice, mucho en todas maneras. Primeramente que les ha sido confiada la palabra de Dios. No debemos de olvidarnos que, como decía hace rato el versículo, la salvación viene de los judíos. Gracias a ellos, nosotros ahora tenemos entrada al Padre. Claro, por medio de Jesucristo, sí. Pero que ellos todavía siguen vigentes. Ellos todavía siguen siendo pueblo de Dios, sí. Y nosotros tanto como ellos, nosotros traemos la misma raíz, sí. Venimos del mismo tronco, sí. A veces, no quisiera que se tomara mal, ¿verdad? Pero yo he visto por ahí una prédica de un, de un, de un judío, y él lo que nos criticaba a nosotros los cristianos era, bueno, por qué ellos se separaron de nosotros? ¿Sí? Si ellos, si Yeshua era judío, ¿verdad? ¿Por qué se separaron ellos de nosotros? O sea, ellos vino el mensaje, vino la revelación, y y nos hicieron a un lado y se fueron, y bueno, pues es que también, si nos ponemos a pensar, por un lado, pues al principio padecimos persecución, pero, ¿cómo se llama? Pero pues como querían de que lo siguiéramos. Ahora la otra, nosotros nunca nos fuimos. Voy a comentarle acerca de eso porque de hecho tengo por ahí otro gráfico que decirle. Nosotros deberíamos estar injertados y deberíamos, bueno, es que lamentablemente, ¿verdad? Pues para ser llamado judío carnalmente tendríamos que haber nacido allá. Pero espiritualmente somos judíos y por lo tanto nosotros ¿verdad? Deberíamos adoptar ciertas cosas de ellos, ¿sí? Y no quiero que se espante, por favor, no es judaísmo, entiéndame por Dios eterno. Aunque hable yo
algunas palabras en hebreo, o así cosas que dicen los mesiánicos, que para mí los mesiánicos son mis hermanos. No sé usted, pero para mí son. ¿Por qué? Porque mesiánico significa seguidor del Mesías, de Jesús. Y ellos creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y no creen en las imágenes, no son idólatras. Y nosotros exactamente hacemos lo mismo. Entonces, que a lo mejor hay diferencias, pues sí, pues también entre nosotros los cristianos y las denominaciones, que bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, todos tenemos diferencias, ¿verdad? O sea, ahí estamos, ¿verdad? Pero de todas maneras nos mencionamos hermanos. O sea, por ahí no es que la iglesia imperial es así, no. Y por ahí algunas otras, ¿verdad? Este, corrientes, ¿verdad? Que de plano no, porque están completamente mal. Pero pues yo sí les puedo llamar hermanos a los mesiánicos, aunque no sé si me vayan a jalar las orejas, pero para mí así es. Bueno, y quiero comentarle que entonces, nosotros deberíamos de adoptar ciertas cosas, porque de repente agarraron y fue así como dice esta persona, este judío en su predica, dice, es que cortaron con nosotros. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué si ellos dicen que pues creen en la Tanakh? O sea, ¿qué? Y si sabe que la escritura es bien clara, ¿no? En primer lugar dice Jesucristo que él vino que él vino a cumplir la ley, ¿sí? Él predicaba ¿verdad? En el templo. Pablo y los demás apóstoles predicaban en las sinagogas, ¿no? Por ahí Pablo pagó unos votos, sí, aunque le dijera hipócrita a Pedro, ¿verdad? Porque de repente se juntaba con los judíos y no vivía como, como judío, ¿verdad? Sino como gentil, ¿verdad? Algo un poquito, ¿verdad? Este, que no se puede conciliar por la cuestión de que pues Pedro fue a la circuncisión. Pero bueno, en ese momento así fue. Yo creo que por ahí se confundió Pedro por la cuestión de la visión que tuvo. Pero de eso vamos a hablar más adelantito. De eso vamos a hablar más adelantito. Y le pido al Espíritu Santo que me acuerde, porque luego se me vienen muchas cosas a la cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque quiero comentarle que Jesucristo vino a acabar, sí es cierto, con el sistema de sacrificios, ¿verdad? Animales, de los holocaustos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues él hizo un sacrificio único y perfecto, ¿verdad? Entonces, ya no había necesidad, ¿verdad? Ya no había necesidad, de, este, de, de ese tipo de cosas, y prácticamente Jesucristo también vino a acabar con el sistema sacerdotal. ¿Por qué? Porque los sacerdotes normalmente hacían los sacrificios, y ellos eran los que abogaban, ¿verdad? Los que intercedían, pues, por, por el pueblo. Pero llegando Jesucristo, que es del orden de Melquisedec, pues se acababan esos sacrificios, sí, acababan los sacerdotes, porque él sí podía, él sí podía interceder eternamente por todos los que confían en él. Pero eso no era para que se quitara todo lo demás, ¿sí? Todo lo demás que viene en la escritura. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos dicen, o bueno, dicen que ¿cómo se llama? Que ya no estamos por ley, sino por gracia. Es cierto, pero también por otro lado, si no conocemos la escritura, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer las cosas que le agradan a Dios? Porque si bien es cierto, ya no debemos de estar tratando, ¿verdad? Con nuestras fuerzas, porque prácticamente, sí, es la gracia. Es decir, ¿sabes qué? Ya no te aflijas tanto, o sea, ya no te aflijas, ¿sí? En tratar de cumplir toda la ley, porque la escritura dice que maldito aquel
que en un, o sea, de que fallare en uno solo de los mandamientos. Y estaba leyendo el otro día que habla la escritura, perdón, hablan entre los judíos que más o menos tienen 613 mitzvot, o sea, 613 mandamientos. Entonces, pues sí, la verdad es que es extenuante, ¿verdad? Todo el día estar, híjoles, a ver si, a ver, el mandamiento número cuál, a ver si no lo voy a, si no lo voy a, este, si no voy a cometer una infracción por hacer esto. O, ay, cuidado que esto no lo puedo hacer. O, ay, ya se me olvidó que esto no lo tenía que hacer. O sea, para eso está Jesucristo, ¿sí? ¿Para qué? Para que Él intercede y para que confiemos que por medio de Él tenemos un abogado que nos respalda y que, no, y que aboga por nosotros, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, para que no estemos tan con esas cargas tan pesadas que luego también los fariseos les ponían al pueblo, decían, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, no hagas allá, y luego finalmente, como los expuso el Señor, ustedes no lo hacen. Bueno, y eso no nada más es aquí, digo, en el judaísmo, en cualquier parte pasa lo mismo, cuando quieren poner demasiadas cargas y no las cumplen los líderes, ¿sí? Pero hay muchas cosas que sí, ¿no? Por ejemplo, mire, yo le voy a decir una cosa. Si yo, por ejemplo, o sea, la escritura dice que nosotros ahora tenemos que, por amor, tenemos que hacer lo que le agrada a Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? El cumplir con los mandamientos, el obedecer. Por eso dice la escritura, ¿sí? Que Él no quiere holocausto, ¿sí? Que Él no quiere holocausto. Lo que quiere es obediencia, ¿sí? Pero la obediencia se va a cumplir o lo vamos a hacer si nosotros cumplimos los mandamientos. Parece como que parece como un rompecabezas, ¿verdad? Como un juego de palabras, ¿verdad? Pero pues finalmente es así, pero lo vamos a hacer por amor, pero no lo puedo yo hacer por amor si no lo conozco. ¿Sí me explico? Y así, entonces el Antiguo Testamento, lo que hay muchas cosas que sí son importantes, ¿sí? Por eso la escritura dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y es algo que siempre se está tocando en las predicaciones. Sí, que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero entonces, para qué decimos, toda la ley y los profetas se resume en, y no estoy criticando al Señor, no estoy criticando al Señor, pero agarran eso como bandera, ¿sí? De decir, y toda la ley y los profetas, se resume en amarás al Señor tu Dios como a ti mismo y, perdón, amarás al Señor tu Dios con todo tu, tu corazón, tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Y el segundo similar, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdón por el enredo, ¿sí? Pero entonces, aquí va yo por el enredo, perdón. Pero entonces ahí mucha gente agarra de bandera para no estudiar, ¿verdad? ¿Sí? Y también, si no tienen corazón, ¿verdad? Si no tienen anchura, ¿verdad? Un corazón muy amplio, ¿sí? Nada más se basan en que yo, por amor, voy a cumplir los mandamientos, ajá. Pero pues qué clase de corazón tienen, porque también la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón, ¿sí? Entonces, si quieres hacer las cosas bien, tienes que leer la escritura, ¿verdad? ¿Sí? Y hay muchas cosas que se pueden agarrar y hacerlas por amor a Dios, ¿sí? No porque, ¿cómo se llama? No porque, no porque venga la salvación de ahí, ¿no? Como por ejemplo hay una denominación, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero que ellos hacen mucho énfasis con guardar el Shabbat, ¿sí? Pero ellos hacen el énfasis en que es una cuestión de salvación. Y agarran un solo pasaje de la Biblia para decir que la salvación viene por guardar el Shabbat, ¿sí? ¿Y qué dice el Señor acerca del Shabbat? ¿Sí? El Señor hacía milagros
en el Shabbat, cuando decían los fariseos que no se podía hacer. Entonces todo es cuestión de meter la gracia, ¿sí? Pero ahora sí, como decía Jesucristo, como les decía Jesucristo a los fariseos, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, ¿sí? O sea, un equilibrio, ¿sí? Como, como decíamos en el último, como, no, perdón, es que no fue aquí, fue en una predicación que di acerca de pues de lo que es el legalismo y de lo que son los libertinos. ¿Saben qué? Estamos en la gracia, pero no por eso vamos a hacer ¿verdad? Desorden para que sobreabunde la gracia. No por eso vamos a pecar para que sobreabunde la gracia, sino que tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Ni para acá ni para allá, ni mucha gracia, ¿verdad? Ni mucho ni mucho legalismo. ¿Para qué? Para que puedas hacer las cosas como debe de ser. Sí, entonces, yo vuelvo a comentar y quiero hacer el énfasis. Hay cosas que se pueden hacer, ¿sí? Y vamos a ir más para allá porque les voy a poner un versículo precisamente acerca de eso. Perdón porque tengo así varias ideas por aquí regadas hacia allá. Dicen entonces aquí, por ejemplo, hablándole a los judíos, dice, y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? Porque ellos decían, pues es que nada más nosotros somos pueblo de Dios y hasta el día de hoy nada más dicen que ellos son el pueblo de Dios, ¿sí? No han entendido, ¿verdad? Que desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, cuando Dios le habla a Abraham, ¿sí? Dice que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Dice, ahora, Romanos 2.29, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Entonces eso era precisamente lo que pasaba. Ponían leyes, nada más decían obedezcan y el látigo, ¿sí? Y ellos no las cumplían, ¿sí? Entonces, aquí se trata de hacerlo pero por amor. Entonces dice aquí, es un cambio en el corazón, ¿sí? Sí. Un corazón, ¿por qué? Porque se transforma de un impío, de una persona que hace cosas desagradables a Dios, a una persona que busca agradar a Dios, pero no, pero no por coerción, no por obligación, sino porque está agradecido, ¿sí? De el favor de Dios. Entonces, eso es muy diferente. Entonces Pablo nos dice que un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Entonces, aunque usted no haya nacido en Israel, usted es judío. Y perdón por lo que estoy diciendo, porque hay muchos que van a decir, no, es que nosotros somos cristianos, nosotros sí, pero también somos judíos. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Sí? Por eso nos dice, los gentiles, porque nosotros no nacimos en Israel, nosotros no nacimos en Eretz Israel, nosotros nacimos, bueno, en el caso de un servidor, yo nací aquí en Córdoba, ¿sí? Pero si, pero si yo, pero si yo obedezco a la ley de Dios, fíjese lo que está diciendo Pablo, y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿sí? No está diciendo, y si los gentiles aceptaron a Jesucristo, que bueno, para pronto, era lo que quería decir Pablo, ¿sí? Pero lo está diciendo de esta manera, ¿sí? O sea, nos está considerando su pueblo. Nosotros somos pueblo, porque finalmente, como dice Apocalipsis, ¿qué dice Apocalipsis? ¿Sí? Que va a bajar la Jerusalén celestial, ¿sí? ¿Y en dónde se van a congregar los pueblos? Hay profecías en el Antiguo Testamento que dicen que prácticamente Israel va a ser el corazón en donde va a ir el mundo a adorar, ¿sí? Pero no al Dios que ellos, o sea, sí, es el Dios de los judíos, sí, definitivamente, sí, pero no como ellos piensan, con sacrificios, holocaustos y todo eso. Eso ya no, ¿sí? Eso ya no, pero de que van a tener que ir la gente de todo el mundo, los que queden, ¿verdad? Después de la gran tribulación en el reino milenial y más adelante,
pues esos son los que van a ir ahí, ¿sí? Ahí se van a congregar. Pero bueno, entonces, por favor, no es judaísmo, no lo quiero volver a judaísmo, pero es una realidad que los que hemos creído, ¿verdad? Los que hemos creído en Yeshua somos judíos, seguidores del Mashiach, ¿sí? Porque ahorita vamos a ir para allá. Por favor, téngame usted paciencia, ¿sí? Por todo lo que le estoy diciendo, no lo quiero confundir. Bueno, entonces fíjese, vamos a, vamos a pasar por ahí otra diapositiva y la va a hacer grande. Corrientes del judaísmo bíblico. Ahí las tenemos. Están los asideos, los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios. ¿Verdad? Dije celotes, no elotes. Esenios, judeomesiánicos y los cristianos. Fíjese cómo aquí hubo una división que a lo mejor, bueno, no puedo decir a lo mejor, es una división que se hizo, ¿sí? Pero Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Finalmente podemos decir que el árbol aquí, en este caso, en lo que respecta a la revelación, ¿verdad? A la Torah, ¿verdad? O a la Tanaj, que incluye a la Torah, a los Nevi'im y a los Ketuvim, que son la ley, el Pentateuco, los profetas y los demás escritos, ¿sí? Ahí llegó un momento, ¿verdad? En la historia del pueblo de Israel, que hubo divisiones, ¿sí? De intérpretes, tal como pasa ahorita, sí, también el judaísmo ahorita está dividido, pero vamos a hablar ahorita en este momento de lo que son el judaísmo bíblico. Fíjese usted que aquí dice los asideos, que decían los piadosos, de ahí fueron los fariseos, que significa separatistas, ¿sí? Cada uno de ellos, puede usted checarlo más adelante, puede usted parar el video después cuando termine esta prédica, no puedo ahondar mucho, ¿sí? Pero en lo que se va, bueno, para que vaya usted viendo con más calma. Así, rapidito le puedo decir que los fariseos, ellos creían en la ley escrita y en la tradición oral. Se dice que esa tradición oral se la dieron a Moshe, ¿sí? Cuando estuvo en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. Y de ahí por ahí también viene el asunto, ¿verdad? Supuestamente por ahí dicen algunas corrientes de la cábala que pues esa tradición oral también era. Pero pues vaya usted a saber porque cómo está ese asunto. Bueno, la cosa es esa y yo he visto que ellos sí tienen una tradición oral, pero que ya la escribieron, sí, es la Mishnah, creo que es la Mishnah, sí, y la Geburá por ahí también. Bueno, la Geburá ya son interpretaciones que dan los rabinos. Bueno, están los saduceos que supuestamente ellos venían del sacerdote Sadoc, ¿sí? Y que actualmente pues se dice que son los caraítas, ¿sí? Y de los fariseos, ellos son los precursores de lo que es el judaísmo ortodoxo. Los celotes, esos fueron prácticamente los últimos, bueno, una secta que finalizó precisamente cuando fue la destrucción de Jerusalén, allá por el año 70 después de Cristo, ¿sí? Esos eran tremendos, ¿sí? Tenían un celo que hasta asesinaban, ¿sí? Con tal de ellos de defender sus creencias. Luego vienen los esenios por ahí dicen algunos, ¿verdad? Que de los esenios tomaron cierta influencia, bueno, fueron influencia para Juan el Bautista, e incluso para Jesús. No me lo crea, eso es lo que se dice, ¿verdad? Ahí por medio de internet. Y venimos a los dos últimos, sí, que son los judeomesiánicos y son los cristianos, y abajito de cristianos le puse ahí mesiánicos también, ¿sí? ¿Por qué le pongo esto? Porque los dos están
se pueden ver en la escritura. Lo puede usted checar en el Concilio de Jerusalén, en el libro de Hechos 15, que más o menos fue en el año 48 después de Cristo. ¿Sí? Si usted checa el libro de Hechos, capítulo 15, empieza ese libro, ¿sabe qué? Se lo voy a mostrar aquí en pantalla. Permítame usted un momentito, tenga usted un poquito de paciencia. ¿Sí? Vamos a abrir vamos a ir a Hechos 15. Hechos capítulo 15. Fíjese cómo dice. ¿Estamos ahí? Bueno, ahí estamos. Ya me di que ahí estamos. Dice así, entonces... Dice así, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Si usted lee al principio, ¿verdad? Dice ahí de que vinieron de Judea y que les empezaron a hablar a los hermanos que se tenían que circuncidar. Pero sabe que si usted checa, estas personas que fueron a hablarles a esos hermanos que se circuncidaran, no fueron fariseos, no fueron saduceos, no fue Sanedrín, no fue persecución, fueron hermanos de la circuncisión. ¿Sí? A decirles, tienen que hacer esto, ¿sí? Están mal, les hace falta eso. Y entonces por eso es que Pablo y Bernabé, ¿verdad? Fueron para allá y ahí empezó, ¿verdad? Ahí empezaron a opinar, dijeron esto y lo otro. Y pues ahí se metió Pedro también y empezó a hablar de cómo fue su experiencia en la casa de Cornelio, ¿verdad? Entonces estamos hablando de dos corrientes, ¿sí? Por eso dice en el libro de Hechos que Pedro fue a la circuncisión y Pablo a los gentiles, ¿sí? Y entonces uno enseñaba a los judíos, ¿sí? Le expusieron el mensaje, ¿verdad? De acuerdo a la escritura y a las enseñanzas de Yeshua, ¿verdad? Y entonces ellos continuaron con lo mismo, pero ahora ya no había sacrificios. ¿Por qué? Porque Yeshua ya había hecho el sacrificio único y perfecto, ¿sí? Pero de repente ellos querían que los gentiles hicieran lo mismo, ¿sí? Entonces por ahí o sea, si nosotros podemos ver, hay dos corrientes, y lo dice claramente que el concilio. Por eso Jacobo, el hermano del Señor, que era el que estaba presidiendo el concilio, dice, ¿saben qué? Bueno, finalmente hemos visto por medio de los testimonios que Dios está con ellos y lo único que vamos a hacer es decirles que se abstengan de ídolo, ahogado y de sangre. Consideraron, sí, que las demás cuestiones, ¿verdad? Que las demás cuestiones de culto, ¿verdad? O bueno, más bien ciertos mandamientos, como por ejemplo
la circuncisión y todo ese tipo de cosas ya no, ya no tenían por qué ser, pero sí, precisamente porque no eran judíos, ¿sí? Ah, fíjese nada más, porque no eran judíos, ¿sí? Espérame, te lo voy a cambiar voy a cambiar la ventana. Ahí está. Fíjese por qué no eran judíos. Entonces, ¿por qué tenían que hacernos así? Sí, o sea, porque, por ejemplo, Pablo le decía a Pedro, tú, y ese fue un problema también de actitud, porque Pablo le decía a Pedro, tú eres judío, ¿verdad? Y vives como gentil. Aquí el problema fue que si Pedro hubiera sido judío, bueno, si Pedro era judío, pero si él se hubiera mantenido con sus costumbres judías, este, pues no se hubiera visto mal, ¿verdad? Sino que él de repente entró una especie como de, ahorita soy de aquí y al rato soy de allá, o sea que el problema era igualmente como los fariseos, la hipocresía, ¿sí? No era tanto de que Pedro estuviera quizás haciendo alguna cosa u otra, sino que era incongruente. Y aquí, ¿verdad? Aquí yo creo que no les... ¿Recuerda usted que el epígrafe, ¿verdad? Que dice que en el capítulo 15 del libro de Hechos dice el concilio, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que significa concilio? Concilio es, valga la redundancia, es conciliar, ¿sí? Es limar asperezas, es ponernos de acuerdo, ¿sí? Yo no digo que no haya sido una cosa del Espíritu, que no haya sido un asunto del Espíritu Santo, claro que sí, sí, pero para que no hubiera tanto problema, tanto sino, pero finalmente aquí a los gentiles les mandan a hacer una cosa, sí, y prácticamente para que no hubiera fricciones con los judeomesiánicos, sí, yo creo que ellos quisieron, no lo dice la escritura, pero pues yo creo que por ahí seguía habiendo un celo, ¿verdad? Un celo de identidad y nada más querían ser ellos. Sí, pero finalmente Dios sabe las cosas. No voy a meterme en este asunto, pero, pero lo que sí podemos ver es que, es que el, los judeomesiánicos, ¿sí? Continuaban dentro de la corriente del judaísmo bíblico, ¿sí? Porque debemos de recordar que aunque no creían las élites del Sanedrín, ¿verdad? De que Jesucristo era el Mashiach, era el Hijo de Dios, sí creían que era un rabino y que manejaba bien la escritura. La misma escritura dice, ¿verdad? Que le decían maestro, que le decían rabí, ¿sí? Que se conducía bien, a lo mejor se le veían también por un lado hipócritamente, pero aquí el problema es que ellos tuvieran envidia de él porque la verdad es que arrasaba, ¿verdad? Donde él se paraba, donde él iba, las multitudes lo seguían. Entonces, pero definitivamente, yo ahorita tengo una sorpresa, ¿verdad? Este, es una corriente, ¿sí? Es una corriente dentro, del judaísmo, los, los judeomesiánicos, ¿sí? Y yo creo que, bueno, me lo voy a guardar porque eso no, perdón, me lo voy a guardar, esas pensamientos porque son propios. Pero eso es lo que quiero comentarle a usted, que aquí están, y no nos pueden dejar afuera a nosotros de la corriente del judaísmo bíblico porque nosotros estamos tomando la Tanaj, ¿sí? Estamos tomando la Tanaj, ¿sí?
y las enseñanzas, ¿verdad? Del Mashiach, ¿sí? Y ellos no nos pueden decir que estamos mal, porque ellos como bien lo dicen, ¿verdad? Ellos, aparte de la Tanaj, ¿sí? De la Torah, tienen la Geburá, tienen la Mishnah, tienen la Halajá, ¿verdad? Tienen un montón tienen el Zohar, tienen la Cábala, tienen un montón de cosas que que pues tuvieron que agarrar porque para ellos no fue suficiente, ¿no? Entonces, entonces ¿por qué se molestan que nosotros tengamos las enseñanzas de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Pero definitivamente yo creo que nosotros estamos ahí. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que nosotros estamos injertados, ¿sí? Gracias en parte y en mucha parte a la rebelión de ellos, ¿sí? Porque ellos fueron ramas desgajadas, pero igual Dios tiene el poder para volverlos a poner en su condición, otra vez, que tenían, ¿sí? Porque el mismo Pablo dice que si la rebelión del pueblo de Israel resultó en beneficio para nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto no va a ser la gloria que va a ser si el pueblo de Israel se vuelve a Dios por medio de Jesucristo? ¿Sí? El mismo Pablo lo dice en las Escrituras. Pero nosotros estamos aquí, ¿sí? Nosotros estamos aquí, ¿sí? Bueno, eso es lo que le quería comentar. Ya puede tomar ¿cómo se llama? Ya usted puede tomar su propio juicio. Yo no estoy diciendo que se vuelva judío y que se ponga su kipá y, ¿verdad? No, 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 yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo de dónde venimos, ¿sí? Y que ahí deberíamos de estar, ¿sí? Pero bueno, ¿verdad? Ya es cuestión de cada quien. Ahora va. Fíjese bien lo que dice aquí, Colosenses 2:16. Fíjese bien lo que dice. De la Biblia Arcas Fernández. Dice que nadie os critique por cuestiones de comida o de bebida, bueno, ni por lo que hacéis o dejáis de hacer en celebraciones, novilunios o días festivos en general. Fíjese lo que dice aquí. Dice que nadie os critique por cuestiones, se lo voy a repetir otra vez, que nadie os critique por cuestiones de comida o de bebida, ni por lo que hacéis o dejáis de hacer en celebraciones, novilunios o días festivos en general. O sea, dice lo que hacéis o dejáis de hacer en estas cosas. Y se está refiriendo, ¿sí? A lo que es obvio. Se está refiriendo, ¿sí? A las cuestiones de celebraciones, que tienen los judíos. Sus fiestas que tienen los judíos. Las fiestas que no puso Moisés, porque él no se las inventó. Las puso Hashem, ¿sí? Entonces, si las haces o no las haces, ¿sí? Nadie te puede juzgar, ¿sí? Pero como dice la escritura, ¿sí? Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿sí? Entonces, acuérdense que hay un pasaje por ahí que dice que nosotros podemos ser fuertes en la fe, pero por amor a mi hermano que es débil, ¿verdad? No voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, ¿verdad? ¿Sí? Pero usted tómelo como yo nomás se lo pongo ahí, ¿sí? Yo no le estoy diciendo que se vuelva al judaísmo. Yo nomás se lo pongo ahí, ¿sí? Entonces, no es, o sea, porque luego ponen un terror así que no, esto ya es religión, no. O sea, porque la religión viene, ¿verdad? Por tradiciones de hombres. Pero lo que es de fe viene del corazón, ¿sí? Por agradecimiento, porque lo quiero hacer, ¿sí? Porque me nace, porque yo considero que está bien, ¿sí? Por eso dice la escritura, el que cree esté firme en algo, pues adelante, ¿no? Dice, y el que cree que algo es pecado para él lo es, ¿sí? Solamente. Entonces, hay que checar ese tipo de cosas. Entonces aquí dice, bueno, perdón, perdón.
Entonces, perdón, entonces es que no te juzguen si haces o no haces, ¿sí? Pero no lo hagas por religiosidad, no lo hagas porque quieres volver a la esclavitud, ¿sí? Pero eso ya es una cuestión de madurez, es una cuestión de cada quien, ¿sí? Porque nosotros, nuestra fe está puesta en el Mashiach, en Jesucristo, ¿sí? Y ya las demás cosas, ¿verdad? ¿Sí? No puedes comer o no puedes comer, si tú quieres esto o lo otro, lo que dice la escritura, cuando te pongan algo, ¿verdad? En la mesa, sí, no preguntes el origen por motivos de conciencia, ¿sí? Pero dice la conciencia de aquel, no la tuya. Entonces, todo ese tipo de cosas, sí, yo creo que también el cristiano tiene que profundizar en eso y hacerse un criterio, ¿sí? Porque también si nada más vamos y nada más escuchamos, ¿verdad? Y a todos decimos que sí, y a lo mejor la persona que está enfrente, y eso me incluye a mí, y eso me incluye a mí, a lo mejor la persona que está enfrente está equivocado, ¿no? Entonces, dice, por eso es que, dice que uno tiene que seguir buscando de Dios. Y es más, la escritura nos dice que cuando estemos delante de Él, dice, y proseguiremos en seguirlo conociendo, porque Dios es infinito, Hashem es infinito. Entonces, ¿cómo queremos conocerlo aquí nada más? ¿Sí? O sea, bendito Dios por su palabra, ¿sí? Es más, pero recordemos que incluso Juan dice, y hay, finalizando su evangelio, dice, y hay más cosas que el Señor Yeshua hizo, ¿sí? Que si yo las escribiera, pienso que no alcanzarían todos los libros en el mundo, ¿sí? O sea, entiendan usted, no lo vamos a terminar de conocer aquí, ¿sí? Pero la escritura nos dice claramente, dice, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Y eso está vigente. No cree usted que porque ya leyó usted la Biblia, toda la Biblia en un año, ya se la sabe usted todas. No, tiene usted que meterse, tiene usted que preguntar, tiene usted que escudriñar, tiene usted que hacer interpretación, pedirle al Espíritu Santo que le revele, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente así vamos a conocer, y eso, una cosita de nada, nuestra mente es finita porque estamos en este cuerpo, pero una vez que estemos allá con el Señor, ¿verdad? Nuestro intelecto se va a expandir porque entonces vamos a ser espíritu y es más con un cuerpo glorificado. Entonces allá dice que vamos a proseguir en seguirlo conociendo, ¿sí? Y yo quiero seguirlo conociendo, ¿sí? Entonces eso es lo que yo le pongo a usted. Y vamos a continuar porque ya me estoy emocionando, me estoy quedando en este punto nada más. Dice, corrientes del judaísmo actualmente, fíjese usted lo que dice. Nada, o sea, siguen, no hay una sola interpretación, aunque sigue siendo la Tanaj, ¿sí? Y le digo, tienen bastantes libros, ¿no? Tienen enciclopedias de libros, ¿verdad? Y aún así no se ponen de acuerdo, porque, por ejemplo, estaba yo viendo ayer que si alguien quiere volverse al judaísmo, hay varios métodos para que se vuelva judío. Unos dicen que hay unos métodos fáciles, otros que son complejos, sí, dependiendo de la interpretación de los sabios de los que ellos hablan, ¿verdad? Que se tome. Pero no estamos para hablar de eso. Pero fíjese, están los ultraortodoxos, los reformistas, los ortodoxos, los conservadores, los seculares, ¿verdad? Y están ahorita también las corrientes menores. Y dentro de esas corrientes menores, fíjese usted, está el judaísmo nazareno. ¿Sí? ¿Sí? Está el judaísmo nazareno. Y hace rato, no, ya no lo puede poner ahí. Hay unos que se dicen claramente judíos
judaísmo mesiánico, reconociendo que son judíos, ¿sí? Reconociendo la Tanaj, la Torah, y reconociendo también al Mashiach, que ya estuvo aquí hace 2000 años, ¿sí? Reconociéndolo como hijo de Dios. Ya después de ahí, pues también hay otras corrientes, ¿sí? Hay otras corrientes, como todo, como también entre nosotros los cristianos hay varias corrientes. Pero entonces lo que le quiero decir es que ahí, ahí está, ahí sigue. Pero realmente esto es el punto, este es el final. O sea, hasta aquí llegamos en nuestra evolución, porque el punto es llegar a ese final, a esa evolución de la que estaba yo hablando, que es el título de esta predicación. Vamos a continuar, ya me lo vamos a acabar. No se me desespere, no se me desespere. Aquí están hablando de las ramas, ¿sí? Ya hablé hace ratito acerca de las ramas, que pues las ramas desgajadas es el pueblo de Israel y las ramas injertadas somos nosotros. Así que no me voy a detener aquí, ¿sí? Ya usted ya puede hacerle pausa si quiere para poderlo leer. Yo voy a seguir adelante. Un paralelismo aquí dice. Fíjese bien, ahí están. 3 versículos, está un árbol, sí, la figura de un árbol, sí. Y allí estamos nosotros. Entre las ramas están los judíos y los gentiles por la fe. Y el tronco se puede decir que es, tronco y rama se puede decir que es, de tronco y raíces, Abraham, figura de Jesucristo. ¿Sí? Porque dicen los dicen los dicen los dicen los dicen los judíos, nuestro padre Abraham es, ¿sí? Nuestro padre Abraham es, y y ¿cómo se llama? Y de acuerdo a lo que dice la promesa, ¿verdad? Nosotros también deberíamos ser hijos de Abraham, ¿sí? Pero en realidad, ¿sí? ¿Desde dónde viene el origen? Llega hasta Adán y luego Adán dice, hijo de Dios, ¿sí? Bueno, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces aquí está, creyentes no circuncidados y creyentes circuncidados, ¿sí? Después dice, pues si algunas ramas fueron desgajadas, bueno, ya lo había yo comentado, y aquí Cristo poniéndose como el árbol y nosotros como las ramas. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿De acuerdo? Pues ahí está diciendo, ahí está muy claro, sí, sí, que Jesús, Yeshua y Abraham es prácticamente lo mismo, ¿sí? Abraham es de hecho figura de Jesucristo, ¿sí? Y ahí estamos nosotros. Por eso le decía yo, y yo estoy necio, nosotros deberíamos, perdón, está mal la palabra, estoy firme, ¿sí? Nosotros deberíamos estar con los judíos, porque somos judíos espirituales, por eso es que lo dice Pablo, ¿sí? Pero si, ¿verdad? Usted dígale por ahí, ¿verdad? A los hermanos en Cristo, ¿verdad? Ahí, no, pues que somos judíos, no sé cómo lo voy a tomar, ¿verdad? A lo mejor, no, ya te estás volviendo judaizante. No, pero no es el punto. Somos judíos espirituales y lo dice la escritura. Pero, una cosa es ser judío y otra cosa es el judaísmo, la religión. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, porque el judaísmo se transformó, ¿sí? O sea, la rama, de hecho la rama, la raíz, ¿verdad? Es la palabra, es la Torah, esa no la podemos hacer a un lado, ¿sí? Porque Jesucristo, Yeshua, es, es la Torah hecha carne, ¿sí? Entonces eso no lo podemos desechar, ¿sí? Es así como va, y dice la escritura, y la cosa es que dice la escritura, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, en lo que concierne, ¿verdad? Que a cada cosa y
y en cada, ¿cómo le puedo decir? En lo que aplique, ¿no? Porque hay cosas de la Torah que siguen aplicándose, ¿sí? En el, ahora como seguidores de Mashiach, como seguidores de Yeshua, ¿sí? Pero hay cosas que ya no, porque el Señor ya las quitó al haber hecho el sacrificio en la cruz, ¿sí? Hay cosas que ya no se pueden llevar, pero la misma escritura dice que iba a pasar, que tenía que ser así en el Antiguo Testamento. Si no lo dijera, pues entonces ahí sí ya, ¿verdad? Están las figuras, ¿no? Sí. Entonces vamos a continuar. Dice Génesis 12:3, la promesa, ¿no? Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sí, pero aquí es para todos aquellos que creen, ¿verdad? Para todos aquellos que hicieron como Abraham, que creyeron y les fue contado por justicia, porque si no creen, aunque diga ahí todas, ¿verdad? Pero ahí más bien se refiere a que no nada más el pueblo de Israel, sino que también los que no eran del pueblo, los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo. Por eso dice Romanos 10:20. Fui buscado, y también dice Isaías 65:1, por eso le puse ahí las dos, puse aquí dos citas, ¿verdad? Dice lo mismo, dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Esos somos nosotros, y por tanto pasamos a ser pueblo, ¿sí? Pasamos a ser la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces ahí está. Entonces, sí, dice, acuérdese que Jesucristo, es más, Jesucristo lo dijo. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también tengo que atraer hacia mí. ¿Sí? Entonces, ¿a cuál redil? Es al único redil. La salvación viene de los judíos. ¿Qué estamos hablando de judíos espirituales? ¿Sí? Porque es el pueblo que escogió Dios. Sí, porque no va a ser no, pues son los judíos, son el pueblo de Israel, y por ahí algunos de México y otros de España y otros de Estados Unidos, los remanentes que están por aquí, por allá, no, los convierte en un solo pueblo. ¿Y qué pueblo? El pueblo judío. Por eso dice la salvación viene, procede de los judíos, ¿sí? Puede decir también el Salvador viene de los judíos, ¿sí? Pero recuerde usted que como esa fue la elección, ¿sí? Dios nos convierte a ese pueblo. No nos convierte como mexicanos, no, un solo pueblo, un solo nombre, un solo pueblo, un solo nombre, ¿sí? No hay otra cosa, ¿sí? Que por eso desechó a los otros pueblos, ¿sí? Porque no andaban en los caminos del Señor, ¿sí? Bueno, ya si me acuerdo de otra cosa, pues ya se la digo. Hasta ahí creo que está muy claro, ¿sí? Dice aquí, digo, pues ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de, de Benjamín. O sea, que a pesar de que él ya creía en el Mashiach, sí, pues él todavía seguía él teniendo su identidad, ¿sí? Él seguía teniendo su orgullo nacionalista, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y sobre todo porque por lo que le acabo de decir, porque el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, ¿sí? Por eso dice la escritura que ¿cómo se llama? Dice la escritura que a ellos se les confió la palabra de Dios. Después dice abajo Romanos 11:4-6, dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Fíjese que hablando de los judíos mesiánicos, no tiene mucho que... Si usted ha visto el canal, voy a hacer publicidad. Si usted ha visto publicidad sin pago, es broma.
este, Sergio Bacari, de un Bacari suelto en Israel, sacó un video de una sinagoga judeo-mesiánica. Sí, yo le invito a que lo cheque, sí, a que vaya para allá. Yo no recibo ni invito, pero la verdad es que me gustan mucho sus videos. Porque saca cosas muy interesantes de Israel. Entonces, él sacó una sinagoga judeo-mesiánica de poquito de tiempo antes de la destrucción de Jerusalén. Está interesante, chéquelo usted, sí, chéquelo. Entonces, y este remanente sigue, sí, este remanente sigue, sí, porque Dios no puede desechar a su pueblo, porque dice la Escritura, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, sí, entonces Él no los va a desechar, Él los va a salvar, sí, lo va a tener que meter a proceso, ¿verdad? Va a tener que subirle ahí, dos rayitas a la lumbre, pero finalmente los va a salvar. Va la siguiente. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Escuche usted eso, porque lo que quiere decir este versículo, lo que quiere decir es que si los judíos no tienen fe, no los va a salvar, ¿sí? No los va a justificar, y la fe es por medio de Jesucristo. A eso se refiere Pablo hablándole a los romanos, ¿sí? Y a los de la incircuncisión, a nosotros nos va a justificar por medio de la fe. Por medio de la fe nos va a volver judíos, por medio de la fe nos vuelve un pueblo y por medio de la fe nos va a salvar. Exactamente igual, ¿sí? Bueno, ya vamos a acabar. Fíjese aquí lo que dice. Dice, pero a todos los que la recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Esa es la Biblia Serafín Aucejo de 1975. Fíjese cómo dice, de llegar a ser lo que ya sé. Que tenemos que pasar un proceso. ¿Cómo está eso? No que una vez que creyendo en Jesucristo soy salvo, sí, sí, pero el proceso no termina. El proceso no termina. O sea, cuando tú vienes a Jesucristo, sí, empieza una transformación en tu vida. Tienes que desechar al viejo hombre y el nuevo hombre, sí, el nuevo hombre, sí, ese renacimiento, sí, sí, vuelves a nacer y no te vas a quedar como un bebé. Por eso no sé si se acuerda usted la primera diapositiva, bueno, uno de los primeros gráficos que puse, perdón, de varios personajes de la Biblia. Empiezo con un bebé y va teniendo varias etapas de crecimiento hasta llegar a un guerrero, una persona con una espada y con todo lo que se ponen los soldados. Porque hasta ahí tenemos que llegar a ser hijos de Dios, tenemos que llegar a ser hijos de luz, ¿sí? Guerreros. Dice, fíjese cómo esto que le estoy diciendo de llegar a ser, lo dice Pablo a los filipenses. Dice, no que ya lo haya alcanzado ya, o sea, no es por haber aceptado a Cristo ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, ¿sí? O sea, no se cree usted que ya acepto a Cristo, pues ya hago lo que quiera, total, Cristo me salva y yo hago mi vida un papalote. No, no es así, ¿sí? La salvación es por fe, ¿sí? Pero las obras son el fruto de la fe, ¿sí? También lo dicen en Pablo, ¿sí? No es nada más, o sea, porque la fe sin obras es muerta, está muerta, ¿sí? Entonces, por eso es que es un crecimiento, es una evolución y vamos a llegar a esa evolución. O sea, no es nada más de que ya de que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que Dios les hablaba a los judíos y ahora también ya los gentiles ya pueden aprovecharse y ¿cómo se dice? Y disfrutar de la salvación. No es el punto, sí, nada más llegar, ser salvos, sino el punto
El punto que yo le quiero decir es este. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí hablando del Espíritu Santo. Ahí tenemos que llegar. La evolución es de ser una persona, ¿sí?, con pieles, ¿verdad? Que se tuvo que poner pieles, ¿sí?, para cubrirse delante de Hashem, como lo hicieron Adán y Eva, ¿sí?, para ser un bebé o un niño que de repente desobedece, ¿sí?, y que hace sus rabietas y que se le estén nalgueando a cada rato, como pasaba con el pueblo de Israel, ¿verdad? A llegar a ser un adolescente, ¿verdad? ¿Sí?, igual que hace lo que quiera porque las hormonas están en su máximo, ¿verdad? Y estaba con Dios, y luego cuando le ganaba, ¿verdad?, la hormona se iba por otro lado y así. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, ¿sí?, a ser hijos de Dios, ¿sí?, no a ser criaturas de Dios, sino a ser hijos de Dios. Y fíjese lo que dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de ser llamado hermano, como dice Hebreos 2:11, ¿sí? Y dice la Escritura en Filipenses 1:6 que nos van a perfeccionar. Para eso vino el Espíritu Santo, para perfeccionarnos. Hace rato se hablaba del sello que le pusieron a Abraham por la fe, que fue la circuncisión. Nuestro sello es el Espíritu Santo, por eso ya no nos circuncidamos, ¿sí? Entonces, a ese punto tenemos que llegar. Esa es la evolución a la cual nosotros vamos. A no tener una religión, a no tener a un Dios al cual hay que ponerle velitas, ¿sí?, como hacen en la iglesia imperial, ¿verdad? Sino a tener una relación con aquel que está en los cielos, ¿verdad?, que su nombre es admirable, que es el Dios altísimo, que es Adonai Elohim, de tal modo de poder decir, como dijo nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Adón Yeshua, dice, voy a mi Dios y vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre, pero no de una manera como nosotros aquí creemos, nada más decimos con palabras huecas, sino en verdad, de tener esa confianza que vamos a estar delante de nuestro Padre, que es alguien grandísimo, el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, de las cosas visibles e invisibles, ¿sí? ¿Sí? Y que Él nos da la oportunidad de llegar a esa talla divina, porque estamos hablando de dimensiones divinas, hermanos, ¿sí? Porque por eso dice la Escritura, el que no se avergüenza de llamarnos hermanos. No sé si usted comprende esto, pero ese es el punto, ese es el punto de evolución, de ser criaturas insignificantes, porque somos insignificantes, ¿sí?, delante de Hashem, ¿sí?, a ser llamados hijos de Dios, a estar hasta ese nivel, ¿sí?, hasta ese nivel celestial. Yo creo que es bastante motivante esto, bastante para pensar, ¿verdad?
y decir, vale la pena seguir al Señor, vale la pena seguir al Señor Jesucristo, ¿sí? Y vale la pena, ¿sí? Volvernos al Señor, ¿sí? Si estamos mal en el camino, ¿verdad? Pues enderezarnos, y si estamos bien, ¿sí? Como dice la Escritura, que el que se santifica, santifíquese más, ¿no? Y el que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces, este es hasta donde tenemos que llegar, ¿sí? Entonces, y aún la Escritura dice que proseguiremos y seguiremos conociéndolo. Entonces, yo le invito, hermano, a que que usted medite esto que estamos hablando aquí, y que espero que haya sido de bendición, y que sea de una forma que usted lo pueda incentivar a seguir buscando el conocimiento, y no nada más el conocimiento, sino también que usted anhele estar delante del Señor, ¿sí? Que usted anhele, porque el Señor ya viene. Entonces, quisiera decirle tantas cosas, ¿sí? Anhele estar con Él, porque Él ya viene, el Señor Yeshua ya viene, ¿sí? Pronto. Entonces, yo con esto termino, y yo espero que esto haya sido de bendición para usted, y reflexione sobre todo lo que hemos hablado, ¿sí? Bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que significa bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, ¿sí? Y muchas gracias, y lo espero la próxima semana. No tengo tema ahorita, pero pues yo espero que sea como siempre, ¿verdad? Yo espero que siempre sea de bendición. Gracias por haber estado aquí. Dios le bendiga. Amén y amén.